LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta. Lo llaman el látigo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Hablamos de Francisco Solórzano Fopa. Esta noche analizamos su trabajo al frente de la SAT. Participe con la etiqueta SF SAT Fopa. A continuación, un perfil del superintendente. Juan Francisco Solórzano Fopa se convirtió en el jefe de la SAT a solo 11 meses del destape del escándalo de la línea. Un caso que golpeó la institucionalidad del ente recaudador de impuestos. De mano de otras instituciones, la SAT logró en 2016 posicionarse en el debate como parte del grupo anticorrupción. Las intervenciones a empresas por casos de defraudación logró disminuir la brecha de recaudación del 2016. Un proceso difícil de repetir en este año. Solórzano Fopa, de 32 años, tiene experiencia en análisis de estructuras de defraudación aduanera. Su pasado en el Ministerio Público lo ha convertido en el látigo de la SAT. Desde diferentes sectores, a Solórzano se le califica como riguroso y trabajador. Una cualidad que es reconocida por aliados y detractores. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana analizando el trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria y la figura que lidera todo este conjunto de acciones. Estamos hablando del superintendente Solórzano Fopa. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF SAT Fopa. Puede enviar sus comentarios y opiniones con esa etiqueta. Damos la bienvenida a nuestros analistas, José Carlos Sanabria y María Alejandra Morales. Muy buenas noches. Buenos días, María Alejandra. Gracias, buenas noches, José Carlos. Hay que ver la figura de la SAT, creo, desde una perspectiva del 2015. Con 3 superintendentes con problemas legales, la SAT no era el espacio, digamos, que generaba más confianza o credibilidad entre los ciudadanos. ¿Cómo ha evolucionado el trabajo de la SAT? Y ojo, también hay algunos señalamientos a la labor que ha hecho Solórzano Fopa. En conjunto, ¿cómo deberíamos comenzar a escudriñar la labor de la Superintendencia de Administración Tributaria? José Carlos. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Sin duda, coincido, y no sé si María Ale también, pero coincido que a Fopa hay que entenderlo en el contexto político en el que entra. Entra principalmente a una institución completamente debilitada, desprestigiada y sin poca confianza. Y desde mi perspectiva, el trabajo que ha realizado ha sido realmente un buen trabajo, porque ahora la SAT, si bien pues no a muchos les gusta pagar impuestos, y siempre los impuestos, nunca va a ser misma popular, palabra digamos. impuestos nunca es popular, ¿no? Entonces, pero de una u otra manera sí él ha logrado recuperar cierta confianza, cierta credibilidad. También ha impulsado muchísimos procesos internos, por ejemplo en aduanas, sistemas para cobro de impuestos y otro tipo de medidas que vienen como a fortalecer la institucionalidad. Creo que también sería un poco injusto pedirle que tuviéramos, a este momento, hoy día, que tuviéramos una superintendencia moderna, con capacidad, con plena, a eso me refiero, sino creo que va en la línea y espero que si continúa con su equipo de trabajo, pero también hay que resaltar el equipo de trabajo que tiene, que hace un equipo profesional, con conocimiento, con técnico, y también creo que otro de los aspectos es con gallardía y con valentía de tomar decisiones que probablemente antes no se tomaban, pero que ahora sí se han tomado. Entonces, eso, en el contexto de la crisis, en el contexto también de tener un Estado que necesita obtener recursos, creo que la gestión pues termina siendo bastante positiva. Un balance positivo de la gestión de Solórzano Fopa. María Alejandra, ¿cómo examinamos la figura del superintendente? Bueno, yo creo que al superintendente tenemos que entenderlo de una forma muy especial, porque es muy distinto a los pasados superintendentes que hemos tenido y, como ya bien lo resaltaba José Carlos, pues asume la gerencia, podríamos decir, empieza a dirigir la Superintendencia de Administración Tributaria
en plena crisis prácticamente, porque la superintendencia aún no se había, a pesar de que ya se habían efectuado capturas, que ya teníamos funcionarios públicos tras las rejas, en realidad esta institución por sí sola no podía regenerarse y hacía falta un liderazgo fuerte. Y cuando hablo de las dos formas en las que tenemos que entenderlo, el día de hoy no solo es como superintendente, sino como una persona que, primero que nada, y aludiendo a su profesión, es abogado y tiene... fue fiscal durante muchos años y creo que ese reflejo de lo que es su profesión y de cómo la ejerció durante los años pasados se ha podido ver con mucha claridad en su trabajo dentro de la superintendencia. ¿A qué me refiero particularmente? A los grandes casos, las grandes empresas que han sido intervenidas por la Superintendencia de Administración Tributaria, aquellos grandes casos que salieron desde el año pasado y que ayudaron de manera significativa no solo a marcar un precedente de cómo no se deben hacer las cosas en Guatemala, cómo una empresa no debe crear empresas fantasmas, cómo no se debe tratar de saltar procesos, engañar a la SAT, sino cómo las cosas se deben hacer bien y cómo sí hay certeza de castigo para cuando las cosas no se hacen bien. Como resultado de eso. Y eso se pudo reflejar en la brecha que se presentó a fin de año, pues se había disminuido significativamente. Sin embargo, debemos destacar que dentro de esta labor que hay que reconocer por parte del señor Juan Francisco Solórzano, hay que reconocer también que este modelo no es sostenible y ahí habría que apuntarle un poco más, llevar la mirada hacia los esfuerzos que se están efectuando por modernizar a la SAT y que creo que tiene que ver mucho también con la ola de estas caras frescas, nuevos funcionarios que llegan al sistema guatemalteco a trabajar. Y Juan Francisco Solórzano Fopa es una de ellas, digamos, una de las grandes apuestas que se hace dentro del sistema para modernizarlo y depurarlo es precisamente Juan Francisco Solórzano Fopa y que creo que hay un trabajo que hay que reconocer, pero que podemos evaluar más a detalle. Voy con una pregunta directa. ¿Por qué causa cierto recelo también la labor del superintendente de Administración Tributaria respecto a sus antecesores? Bueno, indudablemente porque está haciendo funcionar la SAT. Es decir, desde las acciones que hizo que pagaran las deudas y las multas que tenían y deudas millonarias que hicieron, pues básicamente reducir la brecha, indudablemente que eso ya lo pone en una posición frente a actores que han utilizado pues los artilugios que tiene el sistema para no pagar impuestos y que en este caso pues se ven afectados. Entonces ahí hay una resistencia fuerte. Yo también me gustaría resaltar otra de las cosas que María Alejandra estaba poniendo sobre la mesa y es que también esta nueva ola de funcionarios los que rostros buscan, frescos. Claro, los rostros que vienen frescos a refrescar el sistema. están vinculados con muchísimas características, incluso que van personales, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, la historia de vida de Juan Francisco Solórzano Fopa, pues él fue bombero, creo que es bombero activo, y una de las primeras, recuerdo, tenía como 1, 2, 3, no recuerdo el día, pero estaba recién ingresado a la SAT y hubo un incendio en la terminal. Ahí se le vio. Y él fue a servir. Entonces, esto creo que viene como a mostrar una cara distinta, porque realmente los guatemaltecos estábamos acostumbrados a funcionarios que estaban en el Olimpo, que estaban muy lejos, que parecían hasta no ser humanos, que no estaban, pues que no eran como del común de los mortales. Y Fopa sí lo ha hecho. Y no solo con esa acción, sino por ejemplo si revisamos su estrategia de redes sociales, cómo utiliza su Twitter, la capacidad que tiene cualquier tuitero de escribirle, mire señor superintendente, en este restaurante no me dieron factura. Desde, por ejemplo, fue famoso el poetweet que le dedicó a, todavía no sabemos a quién. ¿A quién le dijo? No lo tendría que resolver, pero desde ese poetweet hasta cuando en el Día de la Madre, pues hizo una acción en donde había dicho que su mamá tenía que pagar. Exacto, tenía omisos. Entonces, ese tipo de cosas creo que vienen como a transformar la visión, la imagen que se tiene del funcionario, primero cercano, y por otro lado de un funcionario que no utiliza su poder para beneficiar, por ejemplo,
a sus familiares, eso mismo, estamos hablando de la madre, Ahora, decir... pero José Carlos, esa cercanía que mencionas del Twitter, de la reacción inmediata que puede tener Solórzano Fopa en las redes sociales, lo ha hecho objeto de señalamientos de que se está perdiendo demasiado el tiempo en cosas pequeñas y no en temas grandes o torales dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ese es uno de los señalamientos que tiene en este momento el superintendente. ¿Cómo podemos entender entonces si se está trabajando en esas dos vías, tanto en la cercanía como también en reestructurar los grandes problemas que han hecho que la SAT sea una institución que ha, digamos, sido objeto de cooptación de algunas mafias? ¿Cómo llevar las dos cosas? Yo creo que es un balance la política, es decir, en la política, el ejercicio de la política necesita utilizar muchísimos recursos. El recurso de la comunicación y la comunicación política es valioso. Entonces, yo sí creo que él debe de buscar un balance, porque el nuevo ejercicio de la política, o el ejercicio de la política mejor en las condiciones actuales, necesita de funcionarios con esas características. Macron, por ejemplo, es decir, hay muchísimos políticos. El mismo Donald Trump. No nos encontramos con muchos simpatizantes generalmente en medios y redes sociales, pero en realidad, y aquí coincido absolutamente con José Carlos Sanabria, la importancia de la comunicación política hoy en día es clave, una de las herramientas clave que tiene la política para funcionar, y que lo hemos mencionado en otros momentos, es precisamente la comunicación, cómo se comunican las cosas, cómo tengo yo esa cercanía con el representado, digamos, que es más o menos lo que el señor Fopa ha tratado de trabajar durante los meses o ya creo que es un año, al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora, otro tema que es bastante importante, cuando hablamos de que estas podrían ser cosas pequeñas que distraigan de la tarea, y nos enfocamos una vez más en el tema de cómo se está comunicando la labor, nos vamos a dar cuenta que varía mucho de lo que estábamos acostumbrados a ver cuando un funcionario público trataba de comunicarse a la ciudadanía, digamos, qué trato yo de exhibir o cuál era la tradición, cómo históricamente se había manejado esa comunicación. Si yo tengo que exponerme de alguna forma a la ciudadanía, lo que voy a exponer son mis buenas obras y mi buen trabajo. Y el uso de herramientas digitales que ha empezado a utilizar Juan Francisco Solórzano Fopa ha sido distinto, digamos, las ha utilizado para tratar de acercarse al ciudadano en cosas pequeñas, como enviar una denuncia a través del Twitter y que el mismo superintendente me dé una respuesta de por qué no se me está dando una factura en un establecimiento, digamos. Entonces hay un más tú a tú que responde también a esa necesidad del homo videns, como lo catalogó Giovanni Sartori, esta sociedad que tiene mucha necesidad de que se le ilustren las cosas, de ver cosas muy ilustrativas, que pueda simpatizar, que la comunicación la pueda digerir con facilidad y que conozca los medios a través de los cuales se comunica con los funcionarios. Yo en ese aspecto creo que hay un balance perfecto entre mantener esa comunicación política y seguir pues llevando a cabo la tarea que se debe hacer. Ha cambiado mucho la forma de comunicar. Lo otro también interesante es que pone a discusión en la sociedad un aspecto, es decir, es necesario fortalecer a las instituciones y no a las personas. Entonces esto abre la posibilidad para que él también muestre el trabajo que tiene con su equipo, es decir, el intendente jurídico, el intendente de aduanas, y decir, no solo es FOPA, sino es una institución. Ahora, él en este momento está cumpliendo roles y puede en este caso pues interpretarse de esa manera, y también comunicacionalmente tiene que manejarlo, y porque, a ver, la comunicación política legitima acciones. Y en este caso, la SAT necesita, dadas las condiciones en las que él las recibió, fortalecer su legitimidad y su imagen y elevar su confianza. Entonces, esa es una de las acciones, no la única, por supuesto, se le van a exigir resultados y él tiene la vara alta y tiene que trabajar, pero no es solo él, sino también un equipo. Entonces, es un juego ahí interesante de las circunstancias, de un balance y de hacer pues un desempeño en una institución diferente a lo que estábamos acostumbrados. Es llamativo leer los tweets de Solórzano Fopa, porque no son esos tweets tradicionales, digamos, institucionales de comunicados, sino que son mensajes muchas veces en respuesta a los usuarios de redes sociales, incluso rifirrafes con algunos personajes públicos. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF SAT Fopa, regresamos luego de la pausa.